Bueno, hola a todos. En este vídeo voy a hablaros un poquito de lo que es la responsabilidad patrimonial, que es uno de los conceptos, más importantes dentro del campo del derecho administrativo y de forma específica en el ámbito de las oposiciones. ¿Vale? El tema de responsabilidad patrimonial es algo que da muchísimo juego de cara a exámenes teóricos y sobre todo también muy preguntable en cuanto a los supuestos prácticos, ¿vale? Por tanto, concepto importante. Hoy en este vídeo voy a intentar haceros una pequeña introducción respecto a lo que es el concepto y, digamos, normas fundamentales en las que nos tendríamos que fijar, y luego ir haciendo algunos otros vídeos para enfatizar más cosillas, un poco particularidades del procedimiento, principios, iremos viendo. Pero bueno, lo he pensado como introducción, digamos, a lo que es la responsabilidad patrimonial. Entonces, la primera norma a la que tenemos que acudir, como prácticamente en todo, es a la Constitución. Vale, Constitución española tiene una referencia expresa a esta figura de la responsabilidad patrimonial y la tiene en concreto en el artículo 106.2. Vale, este que os tengo aquí recogido. Artículo 106.2 es, digamos, el origen en cuanto al marco normativo que tenemos desde la Constitución del año 78, el origen de la figura de la responsabilidad patrimonial. Eso es algo que obviamente ya existía desde muchos años atrás, pero con el marco jurídico que tenemos actualmente, con la Constitución, este es el primer artículo al que tenemos que hacer referencia. Fijaros lo que nos dicen literalmente: los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Vale? Esta es la definición que nos dan de lo que, a nivel Constitución, ojo que en otras normas difiere y meten algunos otros matices, que ahora comentaremos, pero a nivel Constitución, esta es la definición que nos dan de esta figura de la responsabilidad patrimonial. Vale. En la práctica, ¿qué es lo de la responsabilidad patrimonial? Ejemplos. Bueno, hay muchísimos ejemplos, iremos comentando en este y en futuros vídeos, pero aquí el ejemplo clásico es algo que además muchas veces la gente se piensa que es mentira, que es una leyenda urbana, pero es cierto. Es lo mítico de que vas caminando por la calle y hay una baldosa en mal estado y te tropiezas, te caes, te lesionas, te rompes una pierna, te rompes un brazo, que tienes derecho a que te indemnicen. Vale, pues es cierto, es cierto. Eso sería un ejemplo de responsabilidad patrimonial. Ejemplo que, por otra parte, esto igual lo comentamos en algunos vídeos futuros, la jurisprudencia puede ser bastante quisquillosa con esto, porque hay una doctrina de la diligencia del viandante, creo que la llaman, pero bueno, ya son cosas más complejas de la jurisprudencia. Pero lo dicho, el concepto básico de lo que es la responsabilidad patrimonial, eso, tú vas caminando por la calle, hay una acera, una baldosa en la acera que está en mal estado, está rota, tú te tropiezas con esa baldosa, te caes, te lesionas, pues tienes derecho a que te indemnicen por haber sufrido esa lesión. Claro, tú sufres una lesión, en este caso una lesión física, por culpa del funcionamiento, en este caso anormal, de los servicios públicos. Las aceras tienen que estar bien pavimentadas, no puede ser que estén rotas, si la acera está en mal estado, hay un funcionamiento anormal del servicio público, por culpa de ese funcionamiento anormal, tú sufres una lesión, te caes, te rompes una pierna o un brazo, pues evidentemente sufres una lesión y tendrías derecho a la indemnización. Lo dicho, con matices, sobre todo esa jurisprudencia, es que sacaron una sentencia hace poquito en el TSJ de Galicia muy interesante de esto. Pero bueno, el concepto básico este. Habría más supuestos, de hecho, ley 39, ley 40 nos hablan, no nos dan los ejemplos como tal, pero nos establecen el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial en diferentes ámbitos y nos comentan más cosillas, pues por ejemplo, que se concede una licencia urbanística en un momento dado, se hace el edificio, luego esa licencia urbanística se declara nula por contravenir la normativa urbanística, pues ahí, por ejemplo, las personas que se hubieran comprado un edificio que se concedió la licencia y que luego la licencia se declaró nula y a lo mejor tienen que demoler ese edificio, pues las personas que se habían comprado las viviendas allí tendrían derecho a que se les indemnizara. En ese caso sufres una lesión indiscutible porque tú te compraste una casa, tú hiciste todo bien, esa casa la tuvieron que demoler a posteriori porque el ayuntamiento concedió la licencia de forma irregular, pues evidentemente las personas que se compraron esas viviendas no tienen la culpa y por lo tanto también tienen derecho a la indemnización. Incluso con el tema de la pandemia, esto súper complejo, pero con los estados de alarma de la pandemia, como luego se declararon inconstitucionales, pues también hay gente que está pidiendo responsabilidad patrimonial por los daños que pudieron sufrir por culpa de los cierres, por ejemplo, que hubo, tanto en comercios, hostelería y todas estas cosas. Bueno, habría un mogollón de supuestos. De hecho, en alguno de los vídeos futuros plantearemos ejemplos reales, que además hay un mogollón de sentencias y un mogollón de textos por ahí súper interesantes. Pero bueno, la lógica esta. Vale, aquí matices. Esto es lo que nos están diciendo en la Constitución, en el artículo 106.2. Nos hablan primero de la excepción de los casos de fuerza mayor y luego nos hablan de esa relación de causalidad que tiene que haber siempre entre el funcionamiento de los servicios públicos y la lesión que hayamos sufrido en nuestros bienes y derechos. Pero aquí, fijaros,
nos hablan de que la lesión sea consecuencia del funcionamiento a secas de los servicios públicos. ¿Vale? Funcionamiento a secas de los servicios públicos. No nos hablan de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Esto en otras normas sí que se hace esa referencia al funcionamiento normal o anormal. Pero aquí nos hablan de una referencia simple y llanamente a que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Os enfatizo esto porque si nos hicieran una pregunta de la Constitución de conformidad al 106.2 que regula la responsabilidad patrimonial, patatín, patatán, y te meten alguna referencia del tipo siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, claro, eso probablemente nos suene correcto y efectivamente la práctica es lo correcto y es lo que dicen otras normas y es lo que hacen referencia a muchos textos doctrinales. Pero cuando te hablan del 106.2 te hablan de funcionamiento de los servicios públicos, no te meten esa coletilla de funcionamiento normal o anormal. Vale, matiza este interesante. Y luego, respecto a las excepciones, aquí solamente me hablas de la excepción de salvo los casos de fuerza mayor. Luego es cierto que la Ley 40 nos introduce algunas otras excepciones, y otras normas, que tienen que ser daños que no tengamos el deber jurídico de soportar, lo que se denomina la antijuricidad del daño. Luego también incluso la Ley 40 nos habla de casos en los que no hubiera sido posible prever esa lesión con los conocimientos técnicos científicos que hubiera en el momento. O sea, con otras normas tenemos más excepciones, pero a efectos de la Constitución solo nos exceptúan los casos de fuerza mayor. Vale, entonces, esos son dos matices muy interesantes de cara a posibles preguntas que nos hagan de este artículo 106.2. Salvo casos de fuerza mayor, única excepción a la que se hace referencia, y luego nos hablan de funcionamiento de los servicios públicos a secas. No te meten la coletilla de funcionamiento normal o anormal. Vale, quizás esos serían los dos matices fundamentales en los que nos tendríamos que fijar por la parte de la Constitución. Vale, y esto, el artículo de referencia a nivel Constitución, digamos el origen de la responsabilidad patrimonial con el ordenamiento constitucional que tenemos hoy en día. Vale, y luego las otras dos normas, que luego hay otras normas que regulan casos específicos, podría haber más casuística, pero las otras dos normas fundamentales en las que nos tenemos que fijar para estudiar esta figura de la responsabilidad patrimonial son, como no podía ser de otra manera, Ley 39 y Ley 40. Vale, de aquí iremos comentando en futuros vídeos las particularidades, pero ahora lo fundamental, a lo que me quiero referir en este vídeo introductorio, es qué se regula en cada norma. Entonces, lo que tenemos en la Ley 40 son los principios de la responsabilidad patrimonial. La Ley 40 regula los principios de la responsabilidad patrimonial, igual que regula los principios de la potestad sancionadora, pero solo los principios, no el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento, donde lo tenemos recogido, es en la Ley 39. La Ley 39 regula el procedimiento administrativo común y dentro del procedimiento administrativo común se incluyen las especialidades relativas a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Entonces, fundamental, y ahora vemos una pequeña introducción, pero fundamental, Ley 40 nos regula los principios, Ley 39 nos regula el procedimiento, o mejor dicho, las especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Vale, por la parte de Ley 40, que lo tenemos aquí en el título preliminar, está recogido exactamente en el capítulo 4 del título preliminar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y tenemos los principios y luego tenemos aquí lo que serían, en concreto en el artículo 36, lo que se denomina la acción de regreso, que comentaremos también en futuros vídeos. Pero lo dicho, los principios es lo que tenemos recogido en la Ley 40 y luego en la Ley 39 se regula el procedimiento. ¿Qué pasa? Que esto antes, con la norma, con el marco normativo que teníamos antes por la parte de procedimiento administrativo, el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial se regulaba en una norma propia. Vale, antes teníamos la Ley 3092, que seguro que os suena a muchos, a los que estudiasteis oposiciones hace 10 años o antes, seguro que os suena la Ley 3092. Teníamos Ley 3092 que regulaba procedimiento administrativo común y luego teníamos un reglamento que regulaba la potestad sancionadora y otro reglamento que regulaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Entonces teníamos en una norma el procedimiento administrativo común, en otra norma el procedimiento sancionador y en otra norma el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Era para mí un marco jurídico mucho más claro. Ahora lo que tenemos es, en la propia Ley 39, Ley de Procedimiento, tenemos todo el título cuarto que nos regula el procedimiento administrativo común y dentro del procedimiento administrativo común nos meten en artículos salteados las particularidades de la responsabilidad patrimonial.
Por ejemplo, artículo 60, o sea, aquí en esta sección segunda nos hablan de inicio de oficio, un procedimiento administrativo. Y en el 65 nos meten las especialidades en el inicio de oficio de procedimientos de responsabilidad patrimonial. O sea, tienes aquí todo procedimiento administrativo común, bueno, te meten dos especialidades de los procedimientos sancionadores y otra del de responsabilidad patrimonial. Luego, inicio de solicitud, te hablan del inicio normal, y el 67, solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Luego tienes un montón de artículos de procedimiento administrativo común, procedimiento común, y de repente aquí, en el 81, informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Vale, lo mismo con la finalización. Aquí en el artículo 91, pues especialidad en la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Es decir, tú tienes todo el procedimiento administrativo común en estos artículos que van desde el 54 al 95, ¿no? Al 95. Y dentro de esos artículos que regulan el procedimiento administrativo común, vas teniendo artículos sueltos en cada una de las diferentes fases que te regulan las particularidades en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Lo mismo que ocurre con el procedimiento sancionador, son artículos salteados. Por eso hace que sea una regulación, por lo menos en mi opinión, quizá un poquito más salteada, más difusa y menos clara. Para mí estaba mejor antes, tenías una norma con procedimiento administrativo común y luego otra norma con el procedimiento sancionador y luego otra norma con el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Mucho más acotado, mucho más claro. Ahora son estos artículos salteados. Vale, pero bueno, es un poco también para daros el contexto, pero lo dicho, y ya con esto acabo este vídeo, que para una introducción ya está bien. Lo dicho, la Ley 40 nos regula los principios de la responsabilidad patrimonial y luego en la Ley 39 tenemos las especialidades dentro de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que al final no deja de ser un procedimiento administrativo común con singularidades, las singularidades recogidas en estos artículos a los que se hace específicamente referencia en la Ley 39. Vale, entonces, Ley 40, principios, Ley 39, el procedimiento, las particularidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Vale, y nada, así, recapitulando, Constitución 106.2 nos recoge la figura con estos pequeños matices, en la Ley 40 veremos los principios, en la Ley 39 veremos las particularidades en el procedimiento. Vale, y eso, como introducción bien, y en futuros vídeos pues iremos desglosando un poquitito más estos conceptos de los que os he ido hablando. Vale, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes.